siguiente invitado le decimos de inmediato muy buenos días a Javier Sandoval, consejero regional. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta buena costumbre, Javier. Buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Javier. Muy buenos días, yo voy a aprovechar de saludarlo también. Pues. Salude, pues usted también tiene que saludar. ¿Cómo está usted? Bueno, aquí contento. Usted siga lo que... Yo lo pregunto primero, ya. Sí, pregunte usted. Bueno, entonces ocurre que nos enteramos de esta aprobación del Consejo Regional de Gobierno de 8.500 millones de pesos para asuntos vinculados con el enfrentar la COVID-19, algo que usted, consejero, ya estaba solicitando, la inacción que usted observaba en el gobierno regional respecto de este asunto. Sin embargo, usted votó en contra de la asignación de estos 8.500 millones de pesos. Antes que nos cuente el porqué de su votación en contra, nos gustaría si usted brevemente nos pudiera explicar en qué se destinaron los fondos de la aprobación de los recursos del año pasado, esos que se demoraron tanto en ejecutarse. ¿Hay claridad respecto de dónde fueron, para qué sirvieron y todo eso, consejero? Bueno, Álvaro, Joyce, contarles que acá tenemos un gobierno regional que funciona como una caja negra. No hay evaluación de las partidas presupuestarias que se aprueban, no hay acogida ni discusión previa al momento de asignar los recursos, ni con el Consejo Regional, ni mucho menos con los actores de la salud, con los gremios de la salud, que han estado permanentemente levantando diagnósticos contrapuestos a los que hace la autoridad sanitaria y a los que hace el gobierno. El año pasado, en esta fecha, se aprobó el primer fondo COVID y se dijo inmediatamente que íbamos a requerir un segundo COVID cuando la curva de la ola se empezara a levantar, digamos, unos meses después. Y a mitad de año ya estábamos exigiendo que se evaluara, que viéramos la ejecución presupuestaria y que comenzáramos a preparar un segundo fondo COVID. Pues resulta que a lo largo de todo el año 2020 no pudimos evaluar la aplicación de ese primer fondo COVID y mucho menos encaminarnos hacia un segundo. Y lo que vemos hoy es un copy-paste de lo mismo que se hizo en el año 2020, donde se distribuyó un fondo que ahora está levemente, en teoría, incrementado y que se subdivide en una parte para salud, una parte como fondo social y una parte para fomento. Y nuevamente es el fondo de fomento el que acapara la mayor parte del presupuesto. El énfasis de este gobierno está en fomento, no en salud. Sí. Oye, pero Javier Sandoval, ¿por qué dices que en teoría ahí parece una doble aprobación de fondos de esto que se aprobaron este año? Lo primero, disculpa que sea tan desordenado, pero lo primero es, o sea, es bien impresentable que ustedes no tengan claridad, ustedes, los que están encargados de administrar los fondos, de asignarlos, no sepan finalmente en qué se ejecutaron los fondos del año pasado. Exactamente. Es que no puede ser, pues. Si la plata es del Estado y hay que cuidarla. Y además que la plata del Estado, habitualmente el ejecutor de cualquier fondo del Estado tiene que rendir y tiene que hacer unos informes que son eternos. O sea, Javier Sandoval, los ciudadanos y ciudadanas que postulan proyectos al Consejo Regional, si no rinden los fondos correctamente, no les asignan más proyectos. Quedan como una especie de DICOM, ingresan al DICOM de los fondos públicos, suenan. Entonces, ¿cómo no se van a rendir correctamente los fondos del gobierno regional, consejero? ¿O cómo lo podríamos explicar que ustedes no tengan esa información a la mano? Bueno, se explica por lo que en el gobierno regional han llamado la línea de mando. Es lo que hemos denunciado durante todo este periodo de crisis sanitaria, que al mismo tiempo es una crisis política nacional y regional. Los fondos que discutimos para salud fueron primero aprobados para un Ceremi móvil, un vehículo, que todavía no sabemos ni siquiera si está en operaciones o no, y fue el primer proyecto de inversión que se aprobó con ese fondo para salud. Después empezamos a aprobar sillones dentales y luego otra serie de cosas que no son propiamente tal parte de la pandemia. En cuanto a fomento, que fue siempre la atajada más grande. Perdón, Javier, en el fondo como que se está usando la línea COVID, por lo que uno infiere, como para sacar proyectos que estaban detenidos de antes, como una forma de sacarlos más rápido. Claro, se están ocupando para otras cosas. Por ejemplo, la misma reactivación económica. ¿Cómo vamos a aprobar nuevamente 3.500 millones de pesos, que es además
el grupo de recursos más grande de esta asignación que ayer se hace votar, ¿cómo vamos a destinarla a fomento sin haber evaluado el impacto en fomento del fondo anterior? Es la mayor cantidad de recursos, ¿y a dónde va a parar? A los arrendatarios de los locales comerciales que no pueden abrir porque justamente la crisis sanitaria se lo impide. Entonces, aquí hay un problema gravísimo. No sabemos cómo se destinaron los recursos a Corfo y Cercotec. Sabemos, por ejemplo, que la parte de fondo social que fue destinada a COVID a través de FOSIS el año pasado no fue bien ejecutada porque no se nos rindió nunca cuáles fueron las 30 organizaciones o emprendimientos sin iniciación de actividades que cada municipio priorizó y cómo hizo la selección, además con una ficha muy engorrosa, muy discutible, donde había que tener un familiar fallecido por COVID para poder tener el máximo de puntaje en esa postulación. Cosas que cuestionamos, cosas que denunciamos. En el Fondo Social todos saben, y lo denunció también la dirigenta de la Confusam, de la atención primaria, justamente en la comisión que tuvimos el día de la sesión, pero en la mañana, en Comisión de Salud, cuando ella dijo, en la primera Comisión de Salud del año, porque no había ni siquiera funcionado esta comisión a lo largo del año, que el Fondo Social se destinaba a cajas, ¿verdad?, de alimentos que eran evidentemente mal distribuidas y que de hecho tampoco se evaluaron porque terminó el año y no sabíamos a dónde habían ido a parar gran parte de esas cajas. Entonces hay un ejercicio de repetir mecánicamente formas inefectivas de distribución de recursos e incluso se caen estas irregularidades. No creemos ni estamos disponibles para poder aprobar fondos a la medida del Ejecutivo, a la medida de un gobierno, digamos, que no es capaz de construir criterios participativos y consensuadamente ni con el CORE ni con los gremios. Fondos de salud destinados a cajas de alimentos. Claro, así fue el año pasado y así no sabemos ahora. Se nos dijo que después de aprobado el marco presupuestario, es decir, esta próxima semana, vamos a discutir cómo se va a usar. Pero vemos al presidente Patricio Lara, del Consejo Regional de Renovación Nacional, diciendo hoy día que él llama a votación lo que el Ejecutivo le envía. Sí. Y que ellos se lo entregaron de esa manera, porque hay un fondo duplicado acá. Se nos está haciendo votar la partida más importante, que es la de fomento, y no la de salud, millones. 2 veces. 3.500 millones que supuestamente son los mismos que ya votamos. Sí, es que yo no entiendo eso, meses. Javier Sandoval. ¿Tú lo podría, por favor, explicar cómo se puede votar 2 veces lo mismo? O sea, no me cuesta entenderlo. Yo lo solicité que se nos explicara. Solicité al Ejecutivo, quien estaba presente, en este caso en la sesión de ayer, solicité a nuestro secretario, solicité al presidente, y simplemente lo que uno dice, como uno tiene derecho a la palabra una sola vez y ahora implementaron un mecanismo para silenciar las intervenciones, no se contesta, siguen de largo y simplemente llaman a votación, sin aclarar realmente por qué estamos votando 2 veces los mismos 3.500 millones de pesos, lo que a mi modo de ver da cuenta de una intencionalidad de inflar la cifra, lo cual genera falsas expectativas en las personas, en la población que va a estar esperando un fondo que no es de 8.500, ni mucho menos de 12.000, sino que es de 5.000 lo que realmente se estaba aprobando. O sea, ese es un problema de inoperancia y lo denunciamos en la Contraloría, nos parece una irregularidad. Eso, o sea, la cantidad sería similar a la aprobada del año pasado, que me acuerdo que eran 4.500, no, corrígeme por favor si estoy equivocado, lo del año pasado, no me acuerdo cuál fue la cantidad. Lo del año pasado fueron un fondo de 7.500 entre los 3 fondos. Okay. Hoy día está incrementado, en teoría, insisto, a 9.000, pero no está efectivamente incrementado lo que votamos ayer, porque hay que restarle los 3.500 que ya habíamos aprobado. Entonces los pusieron acá para que se notara más abultado, pero eran fondos que ya habían sido destinados a fomento meses atrás. O sea, lo que estamos aprobando ayer es menos que lo que se aprobó el año pasado, solo 5.000. Y nosotros exigimos que esos 5.000 se destinaran íntegramente a salud y eso no se acogió. Se va a subdividir en salud y social, o sea, un poquitito, unas migajitas para los hospitales y para la atención primaria y otras migajas para cajas de alimentos o algún destino por el estilo, donde nosotros además vamos a esforzarnos por tratar de reorientar ese fondo íntegramente a salud y además que existan fondos complementarios para educación, para conectividad de los estudiantes, porque hoy día la brecha digital realmente no la está cubriendo ni se está haciendo cargo ni el ministro de Salud, ni el Seremi de Salud, ni el COE.
Javier, ¿y es posible? Ni el de educación tampoco. ¿Existe en el reglamento o en la forma de funcionamiento del CORE la posibilidad de hacer este redestinar estos fondos, o ya, que como dicen, quedan según lo que se votó en la última sesión? Lo que se votó en la última sesión es que solamente 3.000 millones de pesos van a salud. No van 5.000, que es lo que se incrementó, ni mucho menos van 8.000, que es lo que salió en la prensa. Solo 3.000 van a salud. Eso es de acuerdo a lo que votamos ayer. ¿Y ustedes pero estamos van a viendo poder... Contraloría a partir de la irregularidad que detectamos. ¿Y ustedes van a poder ahí decir cuáles son las áreas de la salud las que deberían ser priorizadas, o cuáles podrían ser incluso exclusivamente las que reciban estos votos? Entiendo que no, porque es abierto, no está definido con no, claridad. no permite la... Porque las partidas generalmente... Sí. A ver, perdón, Javier Sandoval. Es que en este caso es un marco presupuestario cuyos proyectos todavía no están definidos. Entonces, los 3.000 millones de pesos que van a salud, el Ejecutivo todavía no ha determinado cuáles van a ser los proyectos que van a ser financiados, y lo que nosotros exigimos el año pasado y lo que aparentemente esta vez se nos dijo que se va a hacer es que se nos va a escuchar para poder llenar de proyectos y de prioridades esos 3.000 millones de pesos. No se fue explícito en que esto se vaya a discutir con los gremios, pero hemos escuchado ya las prioridades de los gremios y las hemos planteado, y ahí esperamos por lo menos en esos 3.000 millones de pesos poder tener incidencia para que sean destinados a las necesidades que han detectado y exigido los trabajadores y trabajadoras de la salud, que tienen que ver con su traslado y movilidad, que tienen que ver con sus incentivos, con la capacidad de duplicar, ¿verdad?, la cantidad de trabajadores que hay, que ayer en Talcahuano, en Los Cerros, me denunciaban que de 20 funcionarios están trabajando con 10, haciendo el doble de trabajo, no se les permite pedir licencia, están en condiciones realmente de colapso, sin recibir ninguna ayuda. Hacia allá hay que dirigir esos 3.000, así como también a la compra de ambulancias, que es algo que está desde hace mucho tiempo reclamándose por las provincias de Arauco y Biobío, que para nosotros tiene que ser el eje, pero sucede que son solo 3.000. Entonces, debieron ser a lo menos los 5.000 que votamos, y aún así sería poco. Entonces, eso es lo que estamos denunciando, porque al mismo tiempo que se aprueba un presupuesto inferior al que se aprobó el año pasado, tenemos el incremento que a nuestro juicio es inducido por parte del gobierno, porque al mismo tiempo que vacuna, ha generado esta situación de los permisos de vacaciones, que hasta el 2 de marzo la comisaría virtual ya había entregado un total de 4 millones de permisos de vacaciones. Entonces nosotros pensamos de que todo eso está orquestado en función de permitir que y cruzarse de brazos para que la pandemia se siga propagando, incluso para suspender los procesos electorales, como estamos viendo en este momento. Consideramos de que esa es una medida que lamentablemente el gobierno sí puede controlar. No puede controlar detener los contagios, pero sí puede permitir que los contagios se sigan propagando. Y eso es lo que lamentablemente han sido incapaces de predecir, a pesar de todos los recursos, a pesar de todos los epidemiólogos, los departamentos, los especialistas con que cuentan. Y por eso consideramos que el gobierno es responsable de la situación que estamos viviendo, directamente. Sí, Javier Sandoval, se nos fue el tiempo. Me gustaría dedicarle los últimos segundos a las pymes, que nos escuchan bastante. La cantidad destinada a fomento se canaliza a través de Corfo, Cercotec y ese tipo de organizaciones, ¿verdad? Entonces hay que presentar proyectos, son fondos concursables, por lo tanto son de lenta ejecución. No existe una forma de que, yo entiendo que hay un marco regulatorio que hay que respetar, digamos, pero una forma de canalizar recursos de asignación más directa, porque lo que la gente necesita es hoy. Esta cuestión la venimos diciendo del año pasado, digamos. Todo el mundo dice, necesito ayuda hoy, que me ayuden ahora, no en 3, 4, 5 meses más. Ejecutar un proyecto, como dice mi tía Laura, en broma, como un año más o menos, ¿ah? Entre que uno lo presenta, se evalúa, se transfieren los recursos. ¿No se puede más rápido, Javier, consejero? Siempre se podría más rápido. En una situación de pandemia, con calamidad pública, con una ley que tenemos de catástrofe, se podría perfectamente todo. Sin embargo, el gobierno no ha usado estas herramientas. Fíjense que ni siquiera en términos de conectividad, en términos de
cambiarle las bases de licitación a las empresas que proveen los servicios de Internet, se ha podido hacer nada, y viene el Seremi de Educación, y mientras ahora el ministro de Educación nos dice que el 53% o el 51% de los establecimientos ya están en modalidad presencial o mixta, porque eso es lo que quieren, mantener el negocio de la educación funcionando, en lugar de hacer uso de las herramientas legales con que se cuentan, y sin embargo utilizan esas mismas herramientas para tener a la gente comprando en delivery o encerradas en sus casas, angustiadas, y después echarle la culpa a la gente, que es lo que hemos visto que hace el intendente Patricio Kuhn en los diarios, incluso esta misma mañana, sin hacerse cargo en lo más mínimo. Por eso nosotros planteamos, aquí estamos frente a un gobierno asesino, que ha manipulado las cifras, un presidente ilegítimo, y eso se expresa cabalmente en el gobierno regional, que le hace el juego, le hace la orquesta a este tipo de política sanitaria, y no es capaz de mover ni siquiera esos fondos que usted mencionaba, Álvaro, que son los de las organizaciones que inmediatamente los castigan cuando falta una boleta, y que nosotros hemos pedido que por lo menos se flexibilicen para que puedan comprar tarjetas de conexión, y ni siquiera eso ha sido capaz de hacer este gobierno regional, y otros gobiernos regionales como el del área metropolitana sí lo hicieron. Entonces aquí hay un problema de fondo. Para unas cosas se es precavido, para suspender elecciones, para detener y para mantener a la gente, digamos, en sus casas sin ninguna garantía sanitaria, pero para dar permisos de vacaciones, que como digo son de una cifra escandalosa, para abrir la frontera, son absolutamente relajados. Esa es la contradicción que a nosotros nos parece inaceptable, impresentable, y por eso esperamos que pronto termine este gobierno y que hayan nuevas autoridades y que esto no se siga alargando, porque es una agonía a la que no podemos seguir expuestos. Javier Sandoval, consejero regional con una visión muy crítica de la gestión del gobierno regional y también nacional, ha estado en buena costumbre. Muchas gracias, Javier, y que tengas un buen día. Gracias por la entrevista. Buenos días. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Joyce.